Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2081 a 2090. La tremenda fuerza levantó a Murakeino del suelo. Golpeó lo alto de las escaleras con un fuerte ruido sordo desde una distancia de 10 metros. Al aterrizar, solo sintió un tremendo dolor proveniente de su brazo. Cuando miró hacia abajo, el hueso roto con sangre y carne se veía brillantemente en el aire. Con un silbido de dolor, la cabeza de Murakeino quedó cubierta de sudor. «Mátalo por mí». Con una sola orden, los hombres inmediatamente avanzaron hacia Matthew y lo rodearon. Justo cuando Matthew daba vueltas y pateaba, Wu Xian y Chanlu, que se habían enterado de la noticia de este lado, también se apresuraron a regresar. Aunque el grupo de luchadores de la estampida también eran todos practicantes, pero los tres eran maestros de artes marciales. Después de un combate cuerpo a cuerpo, el trío de Matthew jodió al gran grupo de cientos de personas. La batalla llegó a su fin. Matthew inmediatamente entró corriendo a la habitación. Ver al pálido Dunhuan Sai sentado encima del sofá. Matthew supuso que debía ser porque había sido interrumpida en el momento crítico de su avance. El aura de su cuerpo comenzó a arrasar sus meridianos y órganos internos. Para decirlo en términos lingianos, se estaba descarrilando. ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Mientras decía esto, Matthew colocó directamente sus dedos sobre su tierna y blanca muñeca. Al escuchar las palabras de Matthew, la doncella de Dunhuan abrió lentamente los ojos. Ya había una pérdida gradual de color en sus ojos. Matthew miró la apariencia de la otra parte y supo que la situación era crítica. Tu condición física no es optimista. Este chi espiritual desordenado dentro de tu cuerpo debe canalizarse aplicando agujas inmediatamente. En este momento, era obvio que el sabio de Dunhuan también había pensado en lo que estaba por suceder. Era solo que la situación era tan crítica que ya no era su elección. Sin otra opción, solo pudo asentir tímidamente. Recibir el consentimiento de la otra parte. Matthew levantó a Chuelian del sofá con una mano. Pequeño monje, vigila la puerta. Voy a curar las heridas de la señorita Chuelian. Nadie puede molestar. Con eso, cargó al sabio de Dunhuan y entró en el tocador de este último. Sin embargo, fue solo cuando Matthew colocó a Chuelian en la cama que se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples. La mayoría de los puntos clave de acupuntura estaban en el vientre y el pecho de Chuelian. Si quisiera aplicar las agujas, tendría que romper la ropa de la otra persona. Entre los otros pocos discípulos de la secta oculta, solo había unos pocos que también eran mujeres. Y todos ellos también resultaron heridos debido a la implicación de la batalla. Entre los machos, el único adecuado era Little Samrock. Sin embargo, después de toda la pelea, Little Samrock solo se aferraba a su vida. No tendría energía para tratar a Chuelian con agujas. El tiempo apremiaba y obviamente era demasiado tarde para pedir ayuda externa. Cuando Matthew pensó en ello, parecía que él era el único adecuado para el trabajo. Así que no tuvo más remedio que hacerlo él mismo. Señorita Chuelian, la situación es crítica. Así que solo puedo ofenderme. En ese momento, Chuelian, que estaba acostada en la cama, también entendió la gravedad del asunto. Luego ella también dio un suave, mmm. No sé si fue por timidez o por debilidad. Con el consentimiento de Chuelian, Matthew luego tomó un par de tijeras. Con cuidado, retiró la ropa exterior del sabio de Dunhuan una por una. Cuando dejó las tijeras, la mitad superior del cuerpo de Chuelian era solo una prenda interior delgada. Y el blanco como la nieve y el pecho orgulloso aparecieron a la vista de Matthew. Mirando esta escena ondulante frente a él, Matthew una vez más respiró hondo.
después de disipar los diversos pensamientos que lo distraían en su mente. Solo entonces sacó la aguja plateada. En ese momento, no se pronunciaban palabras dentro de la habitación. Matthew dejó caer las agujas una por una en varios de los puntos de acupuntura de Chuelian. El dantian y otras partes del cuerpo estaban bien. Después de todo, Matthew aún podía confiar en la longitud de las agujas plateadas reales para evitar tocar la piel de Chuelian. Sin embargo, cuando empezó a aplicar agujas en el pecho, hubo algunas áreas específicas que hicieron que Matthew se sintiera extremadamente avergonzado. Aunque había hecho todo lo posible por controlarlo. Más o menos el dorso de la mano y las yemas de los dedos. Siempre fue inevitable que tocaran las partes sensibles de Chue Larson. Y cada vez que ocurría tal contacto, el cuerpo de Chuelian no podía evitar temblar ligeramente. Este lado hizo que Matthew se sintiera aún más avergonzado y avergonzado. Así, bajo la atmósfera ondulante, Matthew finalmente dejó caer la última aguja y ya estaba cubierto de sudor. Aunque fue solo la aplicación de la aguja para expulsar el aura desordenada en el cuerpo de Chuelian. La mayoría de los médicos divinos pudieron hacerlo. Pero fue un proceso de curación tan simple que Matthew prefirió ir a tratar los trastornos de los 5 órganos del anciano Bai. Fue realmente demasiado agotador. Después de casi 10 minutos, vio que el chi desordenado había desaparecido. Matthew rápidamente retiró todas las agujas plateadas. A estas alturas, el sabio de Dunuan se había recuperado en su mayor parte y su rostro se estaba enrojeciendo gradualmente. Después de darle un elixir para sus heridas internas, Matthew luego tomó la manta y cubrió a Chuelian suavemente. Señorita Chuelian, primero iré a comprobar la salud de los demás. Jaja. Puedes descansar primero. Después de decir eso, no esperó la respuesta de la otra parte. Matthew luego huyó y agarró la puerta. En este momento, solo Chuelian quedó solo en la habitación. Cuando pensó en cómo estaba medio desnuda cuando la estaban tratando hace un momento. Y la sensación de que Matthew tocara sus partes sensibles muchas veces. Sus mejillas se sonrojaron instantáneamente. Ah. Muestra tu muerte. Después de murmurar una frase inaudible, hundió las mejillas profundamente en la manta. Y cuando Matthew salió de la habitación, el grupo de alborotadores de las tropas de asalto dentro del patio ya había huido. Solo unas pocas personas de las menos heridas permanecieron en el lugar y ayudaron a los demás a sanar. Para cuando los ojos de Matthew recorrieron el patio, de repente, vio que Duchi estaba agachado en un rincón con la cabeza gacha y en silencio, cubierto de heridas. Pequeño monje, ¿estás bien? Al ver a Matthew acercarse para preguntar, el joven Same se puso de pie. En respuesta, dijo, Maestro Larson, no pude proteger a todos. Matthew también estaba un poco desconcertado por su frase sensata. Al ver el rostro de Matthew lleno de confusión, Little Cham les volvió a contar lo que había sucedido durante. Después de escucharlo, solo entonces Matthew entendió. Resultó que este era el pequeño monje que sentía eso aunque no había atacado a nadie. Pero fue por eso que le dio la oportunidad a la otra parte. Había provocado que Snow Lotus se descarrilara. Así como que un grupo de compañeros resultaran heridos. El corazón se sintió culpable y al mismo tiempo se le hicieron nudos en el corazón. Duchi, déjame preguntarte. Si te encuentras con un tigre feroz que hiere a la gente, ¿intervendrás para salvarlos? Sin dudarlo. El joven monje asintió de inmediato. Matthew continuó preguntando. Entonces, ¿cómo salvarías? El pequeño monje pensó detenidamente antes de responder de manera seria. Ahuyenta al tigre feroz y salva a la gente difícil. Asintiendo, Matthew continuó con la pregunta. ¿Qué pasa si el feroz tigre insiste en lastimar a la gente? Estás planeando alimentar al tigre con tu cuerpo con las personas en peligro. En este punto, el joven monje sacudió la cabeza confundido de inmediato y luego asintió un poco.
Si el tigre feroz insiste en lastimar a la gente, la única forma que tiene el pequeño monje de salvar a los que están en apuros es repelerlo. En este punto, Matthew una vez más continuó con la pregunta. Si el tigre feroz tiene hambre e insiste en comerlos a los dos, ¿qué deberías hacer? Sin esperar a que el joven monje volviera a hablar, Matthew se preguntó y respondió. En ese caso, solo puedes herirlo para dejarlo inactivo. O incluso matarlo. Espero que puedas entender, Watanabe, que hay personas que, a pesar de su apariencia humana, esconden un corazón de bestia. Este es el tipo de personas que la compasión no cura. ¿Lo entiendes? Las palabras cayeron. El rostro del pequeño Same palideció de repente. Y luego inclinó la cabeza y pensó mucho. Después de mucho tiempo, volvió a levantar la cabeza. En ese momento, la mirada abatida original en los ojos de Little Samrock había desaparecido. En cambio, había una espiritualidad vacía. Gracias, Matthew, por enseñarme. Pequeño monje. Me ahorro el aliento. Matthew miró al pequeño monje con esta mirada y supo que la otra parte ya tenía una respuesta. Es bueno que lo entiendas. Primero cuida la herida. Con eso, Matthew se dio la vuelta y fue a tratar a los otros discípulos heridos de la secta oculta. Mientras estaba en su lugar, el pequeño monje también sacó varias hierbas y lentamente comenzó a tratar las heridas. Cuando Matthew llegó al lado de Broken Secretary, ni siquiera había esperado a que hiciera un movimiento. Este último se apresuró a negarse y dijo: Señor Larson, no hace daño. No hace daño. Las heridas que he sufrido son menores. Así que primero debes ir a ayudar a la señorita Chuelian. Las heridas de la persona son extremadamente graves ya que se vio obligada a interrumpir su avance. Mirando el rostro de Broken sí lleno de malas sonrisas, Matthew instantáneamente empezó a sudar y, después de negar con la cabeza, se levantó y fue a ayudar a los otros discípulos de la secta oculta. Sin embargo, las respuestas que recibió fueron sorprendentemente consistentes. Todos le dijeron que primero curara las heridas de Chuelian. Y las sonrisas juguetonas eran exactamente las mismas. Las personas presentes eran todas representantes de los participantes del concurso Santo Curativo. Y su nivel de habilidades médicas, naturalmente, era evidente. En cuanto al método de tratamiento para la dolencia de Chuelian que había sido interrumpido por la fuerza para romper la reacción del aura, naturalmente lo sabían todo. Fue solo la aplicación de agujas para inducir chi. Pero si quieres aplicar agujas, no puedes hacerlo a través de tu ropa, ¿verdad? Entonces, tisk tisk. Hay una imagen interna, mirando a la multitud, quienes obviamente estaban todos heridos, pero aún se miraban a sí mismos con una mala sonrisa en sus caras. Matthew también estaba sin palabras. Estos niños inocentes deben haber sido derribados por el edificio largo. No muy lejos. Chanlu, que había sido golpeado por Wuxian, de repente estornudó un par de veces. ¿Quién está hablando mal de mí a mis espaldas otra vez? Por otro lado, como los anfitriones, un grupo de ancianos del sindicato médico chino, después de prepararse durante mucho tiempo, finalmente tuvo listo el banquete de recepción. Dentro de la lujosa sala, la enorme mesa redonda estaba llena de todo tipo de delicias montañosas y mariscos. Frente a la mesa redonda estaban todas las figuras centrales de las principales sectas ocultas. Después de 3 rondas de vino, los platos pasaron por 5 gustos. La atmósfera de conversación originalmente agradable se vio repentinamente rota por una noticia. El salón Huachan, la residencia temporal de los discípulos participantes, ha sido atacado. Después de enterarse de que un grupo de representantes de la competencia, nadie resultó muerto ni herido. Solo entonces las pocas personas presentes dieron un suspiro de alivio.
Sin embargo, los ancianos de la secta oculta que habían llevado a sus discípulos a la competencia tenían una cara negra de responsabilidad. Unión Médica China. Esperamos que pueda dar una explicación sobre este asunto. Si ni siquiera puedes garantizar la seguridad de los delegados participantes en tal competencia, es mejor para nosotros no participar. Lo más enojado fue que acababa de llegar al banquete y algo le había sucedido a Hua Chantang. Y los pocos grandes ancianos de la Unión de Medicina China fueron inocentes ante tal responsabilidad. No podrían haber imaginado que habría fuerzas que no temían a la muerte y que se atreverían a atacar el salón del festival de primavera. Sin embargo, este asunto ya había sucedido y ya no tenía sentido si uno quería conseguirlo o no. Si no podían manejar este asunto adecuadamente, enojarían a las principales sectas ocultas y provocarían que la multitud se retirara de la competencia. Esta competencia no solo se convertiría en una broma, sino que incluso provocaría una gran agitación en todo el mercado farmacéutico del país. Sin mencionar nada más. Solo este caso de Hundred Valley podría paralizar todo el mercado de hierbas medicinales. Caballeros, este asunto es el resultado de la falta de supervisión adecuada de nuestro sindicato médico. No te preocupes. Definitivamente les daré a todos una explicación satisfactoria. Después de decir esto, este gran anciano, con un tono gélido, habló con el asistente a su lado. Descubre a estas personas. Cómo se atreven a causar problemas en la capital y cómo se atreven a golpear la cara de nuestra alianza médica. No importa a qué poder pertenezcan. Destrúyelos a todos por mí. Mientras las palabras caían, el asistente indicó que entendía y se giró para salir de la habitación. Y menos de una hora después de que el gran anciano de la alianza médica diera la orden, los soldados de asalto que participaron en el ataque al salón Huachan desaparecieron sin dejar rastro como si se hubieran evaporado en el aire. Al enterarse de la desaparición de su grupo de élites, Wada Sakura estaba furiosa. ¿Quién diablos se atreve a ir en contra de nuestro clan Wada? Al escuchar esto, algunos doctores divinos de la mano nacional japonesa a un lado estaban más que burlándose por dentro. ¿De verdad crees que tu clan Wada es invencible? Con un número tan reducido de personas, ¿te atreves a causar problemas en la capital? Justo cuando la multitud murmuraba interiormente, una figura, sin prisa, entró en el pasillo. OMS. Hua Tiansura, que estaba en un ataque de ira, preguntó con ira. Yo, el general Lan de la capital. Sin más preámbulos. La razón por la que estoy aquí es obvia para usted. Desde arriba me pidieron que trajera un mensaje. Cualquier rencor personal que tengas, puedes sacarlo a la luz. Pero si pones en peligro la seguridad de la capital, definitivamente te castigaremos severamente. Después de decir esto, el general Lan ignoró la ira en los ojos de su oponente. Giró la cabeza y se fue. Solo cuando llegó a la puerta, se detuvo de repente. Por cierto, señorita Wada Sakura, es una buena suerte para usted que el asunto no haya ido demasiado lejos. Además, no queremos que esto afecte la relación entre los dos países. Esta vez fue solo una advertencia. Si algo como esto vuelve a suceder, una familia Wada por sí sola no podrá protegerte. Desde que tomó las semillas del loto inmortal de la nube de fuego, la apariencia de Bairu Orong ha cambiado drásticamente. Ya fuera su rostro o su cuerpo, se estaba volviendo cada vez más perfecta. Como hermana, Bai Saoer lo vio en sus ojos y lo odió en su corazón. Ahora, veo a Bairu Orong examinando su propia apariencia frente al espejo nuevamente. Ella no pudo evitar escupir. Ron Ron. Estás yendo demasiado lejos. Sentado frente al espejo todo el día. ¿No tienes miedo de parecer estúpido? ¿Cómo es que no te encontré tan ensimismado antes? La carita de Bairu Orong se sonrojó cuando le dijeron eso. Para nada.
Solo estoy comprobando las manchas oscuras en mi cara y si queda alguna. Con eso. Fingió parecer preocupada y movió su rostro blanco e impecable. Solo que cada vez que se veía en el espejo, la mente de Bai Ruorong siempre recordaría ese rostro imperturbable, hermoso y extraordinario. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, hizo una sugerencia espeluznante. Asai. Dijiste que el divino Dr. Larson me dio un elixir tan precioso. No debería ir a agradecerle en persona, habiendo sido hermanas durante muchos años. Bai Sayower la miró así y supo que Bai Ruorong todavía no podía dejar ir a ese hombre en su corazón. Aprovechando su falta de preparación, Bai Sayower secretamente puso sus manos y las escondió alrededor de la cintura de Bai Ruorong. Gracias. Me temo que no sientes nostalgia por ese Matthew, ¿verdad? La confesión es indulgente. La resistencia es estricta. Da cuenta, verás. Asqueroso. ¿De qué estás diciendo tonterías? No soy tan malo como crees. Basta. Ja ja ja. Me hace cosquillas. Suéltame. El patio trasero del salón Hwachan. Después de la aplicación del tratamiento de acupuntura por parte de Matthew, la dolencia del aura de rebote del sabio de Dunhuang se había recuperado en su mayor parte. Sin embargo, los meridianos que habían sido dañados por el aura perturbada no fueron curados. Después de comprobar su pulso, Matthew retiró la palma de la mano y dijo: bueno, básicamente se ha recuperado casi. Se curará después de un periodo de recuperación. Gracias. Divino Dr. Larson. Después de decir eso, las mejillas del sabio Dunhuang se enrojecieron inconscientemente. Aunque era una relación médico-paciente. Después de ese tratamiento que me hizo sonrojar ayer, cada vez que veía a Matthew, no podía evitar que le viniera a la mente esa imagen. Si realmente no tuviera otra opción, no querría que Matthew le tomara el pulso para revisarlo. No fue porque le molestase, sino simplemente porque era demasiado vergonzoso. Sin embargo, los otros discípulos de la secta oculta también eran malos. Mientras la solicitud proviniera de Chuelian, todos ellos se negaron cortésmente alegando que estaban heridos. Incluso el pequeño monje más honesto utilizó la excusa de la curación como excusa para permanecer a puerta cerrada. En cuanto a si estaba curándose o encerrado en la casa, se desconocía. Eso no se sabía. Por parte de Matthew, le entregó la receta escrita a Chuelian y la amonestó. Señorita Chuelian, 3 veces al día. Una dosis cada vez. Aunque tu cuerpo no está gravemente herido ahora, pero la lesión de tus meridianos es extraordinaria. Por lo que debes prestar más atención a la recuperación. Sin embargo, lo que no notó fue esto. Mientras hablaban, los discípulos de la secta oculta, que originalmente estaban ocupados con su propio trabajo, se inclinaban con las orejas aguzadas e inmóviles. Al escuchar las palabras de Matthew, varios de ellos también asentían incontrolablemente. Divino Dr. Larson. Lo ha olvidado. La señorita Chuelian es una doctora divina. ¿No es un poco redundante que usted dicte esto? La persona que habló no fue otra que Broken Secretary. Sin embargo, cuando terminó de hablar, varias personas a su alrededor instantáneamente lo miraron enojados. Puedes simplemente ver el programa. ¿De qué estás hablando? Si no sabes sobre esto, parece que tienes una boca encima. Fue solo entonces que los dos, cada uno originalmente preocupado, notaron a sus compañeros a su alrededor. Presa del pánico, Chuelian se sentó en estado de shock. Sin embargo, ella estaba en un periodo de debilidad y acababa de levantarse. Luego sintió una debilidad bajo sus pies y su cuerpo colapsó. La multitud sabía lo que estaban haciendo y ninguno de ellos ofreció ayuda. Simplemente vieron cómo Chuelian caía en los brazos de Matthew. Y luego estalló el sonido de persuasión. Señorita Chuelian,
Cuide más su salud. Señor Matthew. La santa doncella aún no está curada. Debes esforzarte más en ello. Sí. Sí. El cuerpo de una niña ya está débil. Señor Matthew. Debe cuidarlo con cuidado. Escuchando las frenéticas insinuaciones de la multitud, el rostro de la ya tímida chica de Dunois se puso aún más rojo. La multitud vio que el generalmente generoso sabio de Dunois tenía un lado femenino tan pequeño. Por un tiempo. También fueron juguetones. Ah. Señorita Chuelian. Algo anda mal en su cara. Divino doctor Larson. Échele un vistazo rápidamente. Al ser bromeado nuevamente, Chuelian entró en pánico y trató de levantarse. Pero en ese momento, estaba tan débil que no pudo escapar de la escena. Al límite de su ingenio, simplemente enterró su rostro en el pecho de Matthew. Este acto incluso provocó que la multitud gritara. Sin embargo, la atención de todos estaba puesta en Matthew y Chuelian. Nadie se dio cuenta de que había dos figuras más fuera del patio en ese momento. Bai Ruoron originalmente había querido agradecer a Matthew en persona con gran anticipación. Pero antes de que pudiera entrar al patio, vio que el sabio de Dunois estaba tímidamente acurrucado en los brazos de Matthew. Por un momento, toda la anticipación se redujo a nada. A su lado, Bai Sower miró esta expresión en su rostro y no pudo evitar sentir alegría en su corazón. Rongrong. He dicho durante mucho tiempo que este Matthew no es una buena persona. Tú. Ah. Simplemente no escuchas. Mira. Dices que eres una mujer casada. Pero en secreto se abrazan con otras mujeres. Tal persona. Cerrando sus ojos nublados, Bai Ruoron suspiró suavemente. Muy bien. No hay necesidad de que Asai diga nada. Volvamos. Antes. Cuando escuchó a Matthew decir que ya tenía una familia, simplemente perdió la cabeza. Ahora que lo vio, en realidad estaba abrazando a otra mujer. La tristeza fue abrumadora. Pero, justo cuando Bai Sower planeaba seguir burlándose y provocando, a su lado, Bai Ruoron ya se había dado la vuelta y se había ido. Ron. Espérame. Después de decir eso, la persiguió. Solo cuando se dio la vuelta, una sonrisa engreída repentinamente apareció en su rostro. Por la llegada de las hermanas de la familia Bai, Matthew no se dio cuenta. Con solo mirar a la multitud frente a él, solo pudo sonreír amargamente y negar con la cabeza. Mirando al sabio Dunois en sus brazos, no pudo abrazarlo ni alejarlo. Sin otra opción, solo pudo decir en voz baja: Señorita Chuelian, déjeme ayudarla a regresar a su habitación. Algunas otras personas también estaban observando la diversión. Bien. La habitación es buena. Señorita Chuelian, descanse tranquila. Ayer fue un accidente. Hoy nuevamente. Con el hermano Changlu y el tío Guschen cerca. Absolutamente nadie perturbará tu descanso. Entre sus palabras, la palabra ustedes fue mordida con peso extra. Al escuchar esto, Matthew se quedó sin palabras. Está bien. Los huesos de todos están mejorando. ¿Verdad? Más tarde, los revisaré para volver a revisarlos. Dicho esto, apretó su puño. Solo entonces la multitud recordó la heroica actuación de Matthew ayer cuando golpeó a un niño. Una revisión. Era más como un hueso suelto. Pensando en esto, todos se dispersaron y huyeron. Después de que Matthew hubiera asentado en Chuelian, al salir de la habitación, de repente se encontró con que la multitud que ya se había dispersado se había reunido una vez más a su alrededor. Señor Larson, ¿no se arruinaron tus meridianos dantianos? ¿Qué? No había necesidad de decir las últimas palabras. Matthew naturalmente conocía sus dudas.
Con una sonrisa burlona. Respondió lentamente. Esto es algo por lo que agradecerles a todos. Fueron esas píldoras mágicas que ustedes me regalaron las que me permitieron remodelar mi Dantian. Por supuesto el método también es muy simple. Cuando dijo esto, Matthew hizo una pausa deliberadamente. Esta pausa fue difícil de soportar para la multitud curiosa. Mirando a Matthew, que había mantenido la boca cerrada, Brock Kenji dio un paso adelante con un sentimiento lleno de anticipación y preguntó: ¿y entonces qué? Y luego, las palabras aún no habían sido pronunciadas. Matthew agarró directamente la muñeca de Brock Kenji con una mano. Y luego es difícil dar más detalles. ¿Qué tal esto? Te haré un corte y practicaré y lo sabrás. Práctica. Va a desechar mi Dantian y luego remodelarlo. Un sudor frío brotó de la esquina de la frente de Brock Kenji al pensar en esto. Señor Larson. No es necesario. No es necesario. No quiero saber más. Solo déjame ir. Nunca volveré a bromear sobre ti y la señorita Chuelian. Me sueltas y vas con Chanlu. Ah. Tiene un alto nivel de cultivo. El efecto de la práctica solo puede ser obvio. Chanlu. No es asunto mío. Solo soy un comedor de melones. Aunque pensó esto, su cuerpo no pudo evitar retroceder. Para que Matthew no cambie de opinión. Al final, Matthew no contó el secreto de la restauración del Dantian. Solo aprovechó la oportunidad como excusa para dejarla pasar. La multitud, naturalmente, entendió los escrúpulos y, después de algunas bromas, dejaron de hacer preguntas. Del ataque también se supo por algunas personas. El sindicato médico chino ya había tomado medidas y se desconocía el resultado exacto. De todos modos, estas personas nunca volverían a aparecer frente a ellos. Tal resultado no estaba fuera de las expectativas de Matthew. Aquellos que se atrevieron a causar problemas en la capital y provocar la estabilidad del orden público probablemente no terminarían en un buen lugar. Y en estos pocos días, Matthew no tenía nada importante que hacer. Afortunadamente, comenzó a sentarse en el salón Huachan. Sus habilidades médicas, naturalmente, no necesitaban presentación. Mientras usara sus manos, la medicina siempre podría curar la enfermedad. A medida que se corrió el boca a boca, las excelentes habilidades médicas de Matthew gradualmente se hicieron cada vez más conocidas. Naturalmente, cada vez venía más gente a verlo. Las personas que pudieron ingresar a Huachantang para realizar consultas eran todas ricas y poderosas. Esto sentó una buena base para el desarrollo futuro de Matthew en la capital y generó una buena reputación. Sin embargo, cuanto mejor se desarrollaba, más difícil era para sus enemigos. Tomemos, por ejemplo, la multitud japonesa. Watiansura pensó en sí mismo. Esta vez en la capital no solo no pudo matar a mano al asesino de Xiaoyi. En cambio, había perdido a cientos de sus miembros de élite en la capital. Su corazón estaba preocupado. Ahora vio que Matthew no solo estaba ileso, sino que se estaba volviendo cada vez más próspero. Estaba tan enojada que golpeó la mesa de madera con ira. Realmente no hay nadie. Matthew, que pueda curarlo. Unos cuantos doctores divinos maestros nacionales a su lado. Al ver esta expresión en su rostro, la persuadieron. Señorita Sakura, calme su enojo. Después de todo, estamos en la capital. Eso es cierto. Si queremos tratar con Matthew, todo debe planificarse a largo plazo. Bien. Señorita Sakura. Incluso si mata a Matthew, no podrá salir de la capital usted misma. En la superficie, la multitud estaba persuadiendo. Pero de hecho, todos estaban maldiciendo por dentro.
Al enterarse de que Guatiansura incluso había enviado en privado a las tropas de asalto para atacar el salón Huachan a plena luz del día, ellos también quedaron desconcertados. Estando en la capital, ¿cómo se atreven a reunir una multitud para provocar problemas? ¡Qué miedo a la muerte! Y, en teoría, eran saltamontes atados a una cuerda. Si China siguiera adelante con el asunto, no podría eludir su responsabilidad. Afortunadamente, los militares solo acudieron a la casa para avisarles. Ahora, al observar la postura de Guatien Sakura, la multitud temía que ella actuara por impulso. La multitud temía que ella simplemente matara a Matthew por impulso. Con una vida humana y un representante de la competencia, la emoción del asunto sería completamente diferente. En ese momento, sin mencionar a Guatiansuo, el grupo de ancianos como ellos no podría ganarse el favor. Aunque se dijo que el objetivo de la multitud era el mismo. Pero los jugadores nacionales apuntaban a Matthew por su cara vieja, para no avergonzarse tanto cuando regresaran a China. Pero Guatiansuo buscaba venganza y venganza. La mentalidad era completamente diferente. En este momento, escuchando la persuasión de la gente, Guadasura sentía desprecio por estos jugadores nacionales. Era cierto que a medida que crecían, tenían menos agallas. Incluso si ella matara a Matthew en la capital, ¿qué importaría? Con el respaldo de la familia Guatien, ¿podría este país de China hacerle pagar por su vida? Las dos partes estaban en desacuerdo y Guatiansuo mantuvo la boca cerrada. La escena quedó en silencio por un rato. No fue hasta que el sonido de pasos llegó desde afuera de la puerta. Solo entonces la atención de la multitud cambió. La persona que vino fue el jefe de la familia Chie Qianzan. Y detrás de él iba un joven. Señorita Sakura. Todos los nacionalistas de alto rango. Permítanme presentárselos. Este es Lan el cara blanca. Señor Bail. Señor Bail. Estos son los pocos doctores divinos de nivel maestro nacional que te mencioné antes. Además de la familia Wada. La señorita Wada Sakura. Quien tiene el mayor talento en el cultivo de artes marciales entre la generación más joven. Una vez escuchó la identidad de este joven, la multitud de maestros nacionales presentes palideció. El doctor demonio. Lan de cara blanca. Esa era una persona famosa en el mundo médico. Por supuesto. Esta persona era famosa por su técnica de veneno fantasmal. Incluso Hatoyama Ensin, que había estado inmerso en el arte del envenenamiento durante muchos años, no se atrevió a ser imprudente frente a él. Después de las presentaciones, la multitud tomó asiento. Solo en el proceso de elegir sus asientos, varias personas, intencionalmente o no, se mantuvieron alejadas de White Faced Lan. De ninguna manera. La reputación estaba ahí. El uso del veneno por parte de este hombre ha llegado al punto de perfección. También es salvaje y extremo en su comportamiento. Se dice que muchos de los venenos preparados por este hombre de rostro pálido ni siquiera los podía solucionar él mismo. Si toca uno, ni siquiera sabrá cómo morirá. Si los rumores son ciertos o no. Era mejor cuidar la propia vida. El hombre de rostro pálido no estaba disgustado con la reacción de la multitud. Al contrario, le gustaba la sensación de que los demás le temían. Después de un breve silencio, Chie Qianzan se levantó. Estoy seguro de que todo el mundo conoce la reputación del hijo menor de Matthew. La aparición de la trágica muerte de mi pariente del clan todavía está viva en mi mente. Si no fuera por el pequeño Matthew, ¿cómo podrían haber llegado a esto los miembros de mi familia? Si no me deshago de este hijo, no podré dormir ni comer en paz. Todos ustedes tienen un rencor de vida o muerte contra ese Matthew. Por eso he invitado al señor Bail, con la esperanza de que una sus fuerzas. Que este hijo permanezca para siempre en la capital. Mientras las palabras caían,
La multitud también supo el propósito de Chie Qianzan. La multitud japonesa, ya sea para vengarse o para salvar las apariencias, originalmente tenían la intención de deshacerse de Matthew. Sin embargo, al estar en otro país, no podían hacer nada y tenían preocupaciones. Ahora que Chie Qianzan ha dado un paso adelante, están felices de hacerlo. La multitud estaba llena de entusiasmo. Nishijima Hiromichi, el mayor de los entrenadores nacionales japoneses, les recordó: ahora la reputación de Matthew es bien conocida y además es un representante de la competencia. Si algo sucediera repentinamente, el lado de la capital definitivamente lo rastrearía hasta el final. Más concretamente, hace unos días hubo rumores de que el anciano de la familia Bai había recibido personalmente a Matthew. Si queremos trasladar este Matthew, también debemos considerar la actitud de la familia Bai. Justo cuando estaba contando la historia, Lan, de rostro pálido, que había estado hosco y silencioso, de repente se oscureció. La taza de té que tenía en la mano también fue aplastada directamente por él. Notando la anormalidad en esta habitación, Chie Qianzan preguntó con preocupación: Señor Bai, ¿qué te pasa? Lan, con el rostro pálido, vio que las miradas de la multitud se volvían hacia sí mismo. Él también se dio cuenta de su trastorno y sacudió la cabeza para indicar que se encontraba bien. La multitud solo sabía que este Lan de cara blanca había estado hibernando en la isla de las 1000 serpientes durante muchos años. Las personas que viven en un lugar tan prohibido están nerviosas o son pervertidas. Era natural para él comportarse de manera diferente a la norma. Inmediatamente después, el grupo continuó la conversación que acababan de tener. Después de escuchar el recordatorio de Nishijima, todos sintieron que había algo de verdad en ello. Chie Qianzan también había oído hablar de la advertencia del general Lan en su puerta. Era obvio que no era factible reunir gente para perseguir abiertamente a Matthew. Además, después del ataque al Salón Huachan, cada vez más personas en los niveles superiores de la capital se estaban dando cuenta del incidente. Cada vez más personas en los niveles superiores de la capital también miraban a los representantes del Salón Huachan. En tal situación, el asesinato tampoco funcionaría. Ni la izquierda ni la derecha pudieron hacerlo. La escena una vez más quedó en silencio. En ese momento, Lan cara blanca, que había estado en silencio, habló de repente. Desde entonces, Matthew quiere hacerse un nombre con sus habilidades médicas. Simplemente comencemos con eso. Utilicemos la medicina para resolver los conflictos de quienes estudian medicina. Después de escuchar esto, la multitud quedó un poco desconcertada. Como persona que había venido, Hatoyama Enzin preguntó: ¿el señor Bai quiere decir que tiene la intención de competir con Matthew en el arte de la medicina? Aunque era un viejo truco, si Lan cara blanca interviniera, sería una buena manera de adoptar una prueba de veneno con su cuerpo. Sin embargo, Lan, el de cara blanca, negó con la cabeza. No tan. Maestro Chie, ¿no tiene varias tiendas cerca de Huachan Hall? Redecoradlos y abriremos una nueva escuela de medicina. Cuando dijo eso, la multitud finalmente entendió. Este Lan de rostro pálido estaba tratando de suprimir la floreciente reputación de Matthew. Bueno, robando negocios. Si este fuera el método, la capital y la familia Bai no tendrían nada que decir. Después de todo, esta era una manera abierta y honesta de hacer las cosas. Simplemente tome la habilidad médica y hable. La única preocupación era la cuestión de la reputación. Huachan Tang es un nombre establecido desde hace mucho tiempo en la capital. ¿Podría realmente un nuevo consultorio competir con ellos? Justo cuando la multitud dudaba, el hombre de rostro pálido de repente sacó una flor roja brillante. Después de ver esta flor, los rostros de la multitud cambiaron en estado de shock.
Pero para cualquiera que estudie medicina, no hay nadie que no conozca esta flor Ginsu. Esta palabra es en realidad una de las hierbas medicinales. Debido a sus suaves propiedades medicinales y su extrema compatibilidad, no entra en conflicto con casi ninguna hierba. Además, esta flor es también una de las principales medicinas de muchos elixires. Solo más tarde se descubrió que esta flor es muy adecuada para la medicina. Sin embargo, sufre un inconveniente fatal. Es extremadamente adictivo. Fue por esta razón que el país de China, luego de implementar una cobertura integral de destrucción, fue por este motivo que la flor fue nuevamente prohibida en el mercado. Desde entonces no ha quedado rastro de esta flor en el mercado. A nadie se le había ocurrido que alguna vez volverían a ver la flor. Pero lo que no entendieron fue esto. ¿Cuál fue el propósito de que el hombre de rostro pálido sacara esta flor en este momento? Y mirando a la multitud, quedaron sorprendidos y desconcertados. Lan, con el rostro pálido, dijo tranquilamente: esta flor, todos la conocemos y conocemos sus propiedades medicinales. Siempre y cuando esta flor se mezcle con otras pastillas, el paciente entonces, involuntariamente, se volverá dependiente de nuestra medicina. Aunque somos una escuela de medicina recién inaugurada, nuestra fama no tardará en alcanzar a Huachanhol. Cuando eso suceda, el plan de Matthew de hacerse un nombre con sus habilidades médicas naturalmente fracasará. Y mientras este Matthew se atreva a poner un pie fuera de la capital, le daré una probada del líquido de las 1000 serpientes. Después de decir esto, sacó una botella de vidrio transparente de su bolsillo. Aunque no sabía por qué este Lan de rostro pálido de repente tenía un odio tan grande hacia Matthew. Pero a esta altura de sus vidas, la atención de un grupo de jugadores nacionales no estaba en esto en absoluto. Ver esta pequeña botella. Varios de los expertos nacionales japoneses estaban tan asustados que se pusieron de pie directamente y sus cuerpos siguieron retrocediendo. El líquido de las 1000 serpientes era un veneno severo sin antídoto. Sin mencionar tomarlo. Simplemente olerlo los envenenaría. Y si no eran tratados a tiempo, sus vidas estarían amenazadas. Varias personas también se quedaron sin palabras. Si quieres hablar, entonces habla correctamente. ¿Cuál es el punto de mostrar tales venenos? ¿No sabes que los viejos tenemos algunos años y no podemos evitar tener miedo? Comparado con ellos, Chie-Kizan estaba tranquila. Los que no saben no tienen miedo. Lo primero que le vino a la mente cuando se enteró del plan de White Fast fue la fábrica farmacéutica de la familia Chie. Desde la última vez cooperó con algunos ancianos japoneses para intercambiar pastillas para la longevidad. La fábrica farmacéutica de la familia Chie, como base de producción, naturalmente también quedó expuesta. Desde entonces, la reputación de la fábrica de pastillas ha ido decayendo y, naturalmente, el negocio ha ido de mal en peor. Ahora, con el plan de este hombre de rostro pálido, no llegarían las posibilidades de supervivencia de la fábrica de pastillas. Pensando en esto, Chie Qianzan preguntó con un ligero entusiasmo: Señor Bai, hoy en día, en el mercado chino de hierbas medicinales, la flor Ginsu ya está extinta. Depender de uno solo no parece hacer mucho, ¿verdad? No tienes que preocuparte por esto. La flor Silversu crece en parches en la isla de las 1000 serpientes. Una sola planta es suficiente para preparar las pastillas que necesitan 1000 personas. También he traído suficiente cantidad conmigo. Así que puedes estar tranquilo. Después de decir esto, Lan, cara blanca, tomó con aire de suficiencia un sorbo de su té. En este momento, Chie Qianzan se emocionó aún más. Una cantidad suficiente era buena. Siempre que hubiera suficiente suministro, la fábrica de píldoras de su familia Chie podría reactivarse. Señor Bai,
Yo me encargaré de la producción de pastillas. Además, también arreglaré el asunto de la sala médica lo antes posible. Originalmente, solo estaba pensando en vengarme de Matthew. Inesperadamente, hubo una cosecha inesperada. En su emoción, quería servirle té a Bai Mien Lan. Pero sintió que la pequeña botella sobre la mesa estaba en el camino. Entonces, sin que Lan se diera cuenta, tomó directamente la botella y la dejó a un lado. Este simple gesto asustó a varias personas y las arrinconó inmediatamente. Incluso Lan, el de cara blanca, no pudo evitar temblar un poco. Solo para ocultárselo instantáneamente. Sin moverse, guardó silenciosamente el frasco. Después de examinarlo y comprobar que no se había filtrado, solo entonces dio un suspiro de alivio en secreto. Este Chie es un poco tigre. No. Como de costumbre. Matthew todavía estaba sentado en el vestíbulo del salón Huachan. Luego de atender al último paciente de la mañana, comenzó a completar la información relevante de la consulta según el procedimiento. Justo cuando se estaba concentrando en sus registros, la puerta de la sala de consulta se abrió de repente. La puerta de la sala de consulta se abrió de repente. Tan pronto como entró el visitante, habló con picardía. Divino doctor Larson. No me siento bien. Al escuchar esta voz, Matthew instantáneamente sintió que algo le sonaba familiar. Cuando miró hacia arriba, vio que el visitante era Liane Sandels. Encontrarse con un viejo amigo en otro país tenía su propio tipo de alegría al conocerse. Dejando el lápiz y el papel en la mano, inmediatamente la saludó calurosamente. Señorita Sandels, ¿por qué ha venido de repente a la capital? Tome asiento. Con eso, él personalmente trajo té. Después de recibirlo, Liane Sandels sonrió levemente. Estamos todos entre nosotros. Así que no deberías ser tan educado. Por cierto, todavía estás acostumbrado a vivir en la capital. Está bien. He conocido a algunos amigos y a algunos mayores. En general, todo el mundo sigue siendo bastante amable. Por las palabras de Matthew, Liane Sandels solo lo creyó a medias. La capital era un lugar donde había gente fuerte en los bosques y dragones escondidos y tigres agazapados. Sin un fuerte apoyo detrás de ella, sería como hablar del sueño de un tonto de vivir en paz en él. Sin embargo, lo que ella no sabía era que durante este tiempo del proceso, de hecho, Matthew se había encontrado con todo tipo de problemas, solo para que él los resolviera uno por uno. Ahora tenía como compañía a sus compañeros y discípulos de las principales sectas ocultas. Los ancianos también contaron con el respaldo del mayor de la familia Bai. La vida en la capital no estaba nada mal. Y, por supuesto, ninguno de los dos se detuvo demasiado en este tema. Bien. Señorita Sandels. De repente ha llegado a la capital. Hay algo importante. Cuando se mencionó este asunto, el rostro originalmente juguetón de Liane Sandels gradualmente se volvió un poco más serio. He venido a la capital esta vez, principalmente para traer una noticia. El doctor demonio, White Faced Lan, salió de la isla de las 1000 serpientes. Y esta persona es cercana a Chie Qianzan de la familia Chie. Como era de esperar, están intentando unir fuerzas para tratar con usted. Matthew también había oído un poco sobre este Lan de cara blanca. Entre sus compañeros, esta persona era considerada un genio médico. La única lástima fue que la filosofía médica de esta persona era extrema y su corazón salvaje. Como estudiante de medicina, dedicó todos sus pensamientos a refinar venenos y se dedicó al tratamiento del veneno con veneno. Como resultado, era conocido como un médico demonio. Por razones desconocidas, desapareció repentinamente justo cuando ganaba popularidad. En los años siguientes,
Hubo rumores de que este hombre había aparecido en la isla de las 1000 serpientes. Pensando en esto, Matthew simplemente levantó la mano y golpeó ligeramente la mesa. Dijo con indiferencia: no se preocupe, señorita Sandels. Prestaré atención. De todos modos, para él, ya sean técnicas médicas o venenosas, él, Matthew, nunca había sido en vano. No era más que un soldado que venía a detener el agua. Cuando Liane Sandels vio lo despreocupado que estaba Matthew, no pudo evitar sentirse ansiosa. Será mejor que tengas cuidado. No debes olvidar que también hay varios doctores divinos japoneses a nivel nacional del lado de la familia Chie que te guardan rencor desde hace mucho tiempo. Si se unen. Antes de que Liane Sandels pudiera terminar, Matthew la interrumpió. Está bien. La tierra de la capital. Si quieres molestarme, tienes que seguir las reglas de la capital. Esa gente suya. Lo que pueden tener son solo pastillas y habilidades médicas. Has olvidado. Este es mi punto fuerte. En este punto, Liane Sandels solo pudo asentir impotente. Aunque las habilidades médicas de Matthew eran excelentes, también tenía un profundo conocimiento de ellas. Pero esas personas del otro lado tampoco eran gente común. Así que si realmente tenía que compararlos, no tenía idea. Pero al ver la mirada confiada de Matthew, no pudo decir nada más. Solo cuida tu seguridad. Sin obstáculos. Sin obstáculos. Señorita Sandels. También es raro que venga a la capital una vez. Vamos y te invito a cenar. Aunque Matthew no estaba preocupado por la reaparición del Lande rostro pálido. No estaba preocupado. Pero que Liane Sandels viniera hasta la capital para recordarle este asunto. El corazón de Matthew todavía estaba lleno de emoción. Después de presenciar la escena de Matthew y Dunwan Sai abrazándose con sus propios ojos. En los últimos días, se podría decir que Bai Ruoron no pudo comer ni beber. Por un lado, se preguntaba si la afirmación de Matthew de que tenía una familia era cierta. Si fuera cierto, entonces ¿por qué tendría una aventura con otra mujer? Aunque no lo conocía desde hacía mucho tiempo. En su opinión, Matthew no era el tipo de persona que se involucraría con otras mujeres. Esto llevó a otra pregunta. Si la historia familiar fuera solo una mentira, era solo una excusa para rechazarla. Al pensar en esto, Bai Ruoron se puso aún más furioso. Con esta emoción, ella sacó directamente la espada larga que tenía en la mano. Mientras la espada larga bailaba, los fríos rayos de la espada desprendían su sabor único. Si Matthew hubiera estado presente, habría reconocido este arte de espada, que era el arte de espada único de la familia Bai. Jian 21. Las manos dispersas de la familia Bai no se transmiten a los hombres ni a las ramas. Esta Sword 21 es el arte de espada exclusivo para las mujeres de la familia Bai. Aunque las posturas son diferentes, son similares en origen y tienen que ver con variación y explosiones a corta distancia. Es una pena que ese arte de la espada no sea adecuado para hombres. La línea de visión volvió a Bai Ruoron, mientras seguía blandiendo su espada larga. Sorprendentemente apareció un débil aura de espada alrededor de su cuerpo. Y ella misma, por el resentimiento en su corazón. Cada movimiento de espada llevaba un aura mordaz. Dame un respiro. Con un suave grito, el aura fría pasó como un relámpago. Frente a Bai Ruoron, el tronco del árbol, que tenía el grosor de la pantorrilla de un adulto, se rompió directamente en dos secciones. Y en ese corte, fue extremadamente suave. Felicitaciones. Ron Ron. No esperaba que no solo hubieras recuperado tu cuerpo ahora. Se ha vuelto aún más hermoso y esta habilidad con la espada también ha mejorado enormemente. Aunque Bai Sower tenía una amplia sonrisa y seguía elogiando a Bai Ruoron. Sin embargo, por dentro,
Ya temblaba de acidez. Ante los elogios de Bai Sower, Bai Ruoron dijo con calma: probablemente sea solo buena suerte. Desde que contrajo la enfermedad del chi, nunca había vuelto a tocar una espada. Inesperadamente, después de lanzar Sword 21 hoy porque se estaba desahogando, se dio cuenta de que había logrado un gran avance en sus habilidades con la espada. Si fuera normal, habría estado emocionada durante mucho tiempo. Ahora parecía insípida y poco interesante. Sin embargo, la aparición de Bai Ruoron puso a Bai Sower aún más celoso. En su opinión, la razón principal del cambio actual de Bai Ruoron fue la semilla de lotos ya inmortal de la nube de fuego anual. Si lo tomara ella misma, definitivamente podría volverse más bella y conmovedora que Ronron. Si no fuera por la sugerencia de Matthew, la buena hermana Rongrong definitivamente habría compartido la mitad del mío. O incluso más. Pensando en esto, el odio en el corazón de Bai Chaue hacia Matthew se profundizó en otra capa. Bai Ruoron, que estaba enfrente, también notó su anormalidad. Inmediatamente después, preguntó con preocupación: Asaer, ¿qué te pasa? Es que la gente no se siente bien. Fue este grito de preocupación de Bai Ruoron lo que despertó a Bai Chalou, que estaba hundido en los celos y el odio. Nada. Solo recordé algo. Después de poner una excusa al azar, Bai Sayower miró la apariencia secretamente triste de Bai Ruoron. De repente le vino a la mente un pensamiento. Ron. Simplemente no estés triste. Te dije hace mucho tiempo que Matthew no es una buena persona. Tal vez Matthew todavía tiene muchas semillas de loto del inmortal nube de fuegos ya Lotus en sus manos. Él solo quiere confiar en este objeto para ligar con chicas de todas partes. Así que no caigas en la trampa. En ese punto, Bai Saoer se detuvo. En este momento, mencionó deliberadamente al inmortal nube de fuegos Yalien nuevamente. Tenía sus propios pequeños pensamientos. Como era de esperar. Después de escuchar este objeto, las emociones de Bai Ruoron también habían cambiado. Un loto inmortal de nube de fuego de 1000 años. Una medicina espiritual tan rara, que la otra parte se la había dado a sí mismo sin dudarlo. ¿Cómo podría él, Matthew, no agradarse a sí mismo? Asaer, ¿crees que lo entendí mal? Al ver que la otra parte había mordido el anzuelo, Bai Chalou estaba secretamente encantada en su corazón. Siempre y cuando Bai Ruoron dejara claro este asunto y le preguntara a Matthew sobre la cantidad de semillas de lotos ya Lotus inmortal nube de fuego en sus manos. Cuando llegara el momento, podría animar a Bai Ruoron a que pidiera uno para ella. ¿No deberían las buenas hermanas compartir las mismas bendiciones? Pensando en esto, no pudo evitar revelar una sonrisa engreída. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.